Estamos de regreso, Realidad en Contexto. Seguimos aquí con el pastor Julio Galvez. Pastor Julio Galvez, hablábamos en el segmento anterior de esas traducciones por la que fue pasando la Biblia en el transcurso del tiempo. Y hoy tenemos traducciones para los países que tienen diferente cultura. Claro. Y diferente forma de hablar. Así es, Julio. Así es. Fíjate también, Julio, que hablamos de lo que fue la primera traducción de la Biblia, la versión de los 70, la Septuaginta. Pero de la Septuaginta también se tradujo en el 384 la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, que es la Biblia popular de los católicos. Sí. Esa la tradujo Jerónimo, le llaman también San Jerónimo. Conforme a la iglesia sí, canoniza sus santos. Claro, claro. Entonces, pero esa es una versión, Sí. es una versión latina. Sí. O sea, del latín, esa Vulgata Latina. Y de esa entonces se desprenden otras versiones. Por ejemplo, la primera versión que nos llegó a nosotros fue la de Cipriano Valera, en el 1569, perdón, la de Casiodoro, Casiodoro, sí, Valera. Valera. Sí, ese fue Casiodoro de Reina. Esa fue la primera traducción que nos llegó al idioma español. Entonces, la Reina Valera, que se hizo en el 1602, es una traducción o una copia de la que hizo Cipriano de Valera. Por eso se llama la última, la Reina Valera. Reina Valera. Que es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, es esta. Sí. La Reina Valera. ¿Por qué Entonces, esa, pastor? Es más fácil de leer las letras. ¿Qué es lo que inspira que esa sea la que se use? Mira, bueno, lo primero es que esta Reina Valera es una versión, una traducción en una versión español. Sí. Acuérdense que no teníamos Biblia en español. Correcto. Por ejemplo, ¿de dónde vienen? Vamos, si seguimos el hilo, la Biblia originalmente fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo. Sí. Y después el Nuevo Testamento en griego. Y del griego vino entonces la Septuaginta, o versión de los 70, pero también esa es una versión del Antiguo Testamento, pero en griego. En griego. En griego. Y de esta versión entonces viene la versión latina. Mira, fíjate cómo va el texto llegando de idioma en idioma a través de traducciones. Entonces, del griego pasa al latín por Jerónimo. San Jerónimo, como lo conocen los católicos, sí. En el 385 traduce la Vulgata Latina. Esa Biblia todavía está entre los católicos. Todavía existe. Sí. Esa es la que usa la Iglesia Católica. Usa otra como la Jerusalén y otras Biblias, pero la Biblia oficial que siempre han usado los católicos es la Vulgata Latina. Ahora, de la Vulgata Latina, como te decía ahorita, entonces viene la traducción al español de la Reina Valera. Sí. Tú dices, ¿por qué esa? Bueno, porque esa fue traducida al español, por ejemplo, a un idioma de Madrid. Es un texto madrileño. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, fíjate que hay algunos términos, como es el vosotros, palabras como vosotros. Sí. De la cultura española. Es una cultura, sí, es una cultura madrileña. O sea, no es un español como el que hablamos nosotros. No. Pero Jesucristo dice, hay un texto que dice, Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Ese es un dialecto que ni siquiera es el latín culto del que evoluciona el español, es otro, que hay varios dialectos en España. Claro. Sí. Por ejemplo, en Madrid se hablaba así, es madrileño, Sí. Esa parte. Y luego, pues entonces fue traducida, nos llegó a nosotros así. La Reina Valera nos llegó a nosotros. Y por eso
nos hemos familiarizado tanto con el texto de la Reina Valera. Pero, Julio, esa Biblia que tiene 66 libros, como decíamos ahorita, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, los autores fueron de 40 a 46 autores en un periodo de tiempo de 1500 a 1600 años. Bien. O sea, fíjate todo el tiempo que transcurrió para que se escribiera la Biblia. Varias generaciones. Varias generaciones. Sí. Y la Biblia, nosotros, aún los cristianos y los teólogos exégetas que hemos estudiado las Escrituras a profundidad, no hemos encontrado errores. Podemos afirmar que la Biblia no tiene errores, que la Biblia no se contradice entre sí. No. Hay personas que dicen, no, pero la Biblia tiene contradicciones. No, la Biblia tiene, dentro de lo que algunos piensan que es contradicción, son aparentes, pero versiones diferentes. O sea, no contradicciones en sí. No ha tenido alteración en todas esas traducciones que se han hecho. Ha seguido siendo en esencia el mismo libro. Mira, puede haber error, pero no del texto inspirado en sí. Puede haber error, claro que hemos detectado errores. Hay error de forma y de fondo. Que de forma, un error formal puede tenerlo cualquier escrito. Correcto. Cualquier libro puede tener un error de forma. Ahora, los errores de fondo son inaceptables. No, la Biblia no tiene errores en ese sentido. Exactamente. Ahora, gramatical, claro, cuando se va a traducir puede ser que copiando, por poner una letra, ponen otra, pero eso no significa que es error. Eso es de forma. Sí, eso no es error. De forma. Entonces, todos estos escritores lo hicieron de manera al unísono y todos coincidieron con lo que es la inspiración y el mensaje en sí, correctamente como lo establecía la Escritura. Vamos a una pausa. No. Okay. Porque hay un detalle, no, la pausa no es ahora. Hay un detalle trascendente, y es que usted puede escribir un texto con palabras diferentes, pero que en el fondo sea lo mismo. Claro. Que no cambie la sintaxis, con una sintaxis correcta. La esencia. Sí, en gramática se llama sintaxis. Sintaxis. Sí. Entonces, fíjate, estudiar la Biblia, ¿por qué nosotros entendemos que la Biblia no tiene errores? Porque es la palabra de Dios. Sí. Por ejemplo, si leemos en el texto que nosotros utilizamos ahorita, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra que aparece ahí como inspirada significa teoneutos, soplada por Dios. O sea, fue soplada por Dios. Eso no fue que alguien le dijo, no, yo voy a escribir, yo voy a ser parte de los relatos bíblicos. No. Todo el que escribió ahí fue elegido por Dios para hacerlo e inspirado por Dios también para que escribiera. Por eso que la Biblia no tiene errores. Bueno, en su contenido dice, el cielo y la tierra pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice, sí, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Está haciendo alusión a lo inmutable de su palabra, a la firmeza que tiene la palabra de Dios, que nunca caerá por el suelo, nunca dirá una cosa por otra. Isaías capítulo 40, en su versículo 58 dice que sécase la hierba y marchítese la flor y la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre va a permanecer la palabra de Dios inmutable, inalterable, porque no es asunto de hombre. No es asunto de hombre. Eso es así. Es que el mensaje de la palabra, teniendo como centro Dios, pero usted ve cuando un cristiano, un predicador, una persona que está en la esquina, en cualquier calle, con un altavoz en la mano predicando la palabra, todo el mundo le pone atención, porque la oratoria sagrada, entiéndase, no es cualquier oratoria. No, entonces, usted lo oye, y hasta el inconverso que pasa, el impío que dice, yo no creo en eso, no cree en eso, pero lo oye, y se siente obligado a oírlo, y tiene el oído extendido
hasta donde puede escucharlo, porque es que la oratoria sagrada tiene un objetivo común, va a un objetivo específico. Así es. Dios. Dios. Sí. Y de alguna manera, Dios tiene cómo llamarle a la atención al ser humano. Sí. Y lo ha hecho de diferentes formas y en diferente tiempo. Sí. Algunas personas es usual y común que solamos escuchar esto. Pero la Biblia le escribió a un hombre. Pero claro que tiene que escribirle a un hombre. Porque si tú ves a un animal escribiendo, tú no lo creerás. Exactamente. Tú te vas a mandar a correr. Porque lo que tienen el intelecto para hacerlo son los hombres. Entonces, ¿cuál es la participación del hombre? Bueno, que Dios lo está usando. Así es. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto. Así es.